son 730.000 los ciudadanos venezolanos que han llegado a nuestro país. La distribución es más o menos la siguiente. En Lima Norte están el 28,3%, le sigue Lima Centro con 26,3%, Lima Este 20,2%, Lima Sur 17,2%, en el Callao 7,1% y Lima Provincia 1%. Hay un estudio que ha realizado la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y la ONG Lutheran World Relief. Esta tarde vamos a discutir los alcances más importantes respecto al impacto que ha supuesto para los peruanos, pero sobre todo para los venezolanos, esta situación de desarraigo, venir en una situación de emergencia, huyendo de una crisis sistémica en su país y venir a adaptarse a un mercado laboral, profesional, que no estaba preparado para esa cantidad de gente que ha llegado con preparación, muchos de ellos. Nos acompaña esta tarde Isabel Berganza, que es directora de la Escuela de Derecho de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, autora o coautora de este estudio. ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal? Hola, Buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, claro, los peruanos sabemos lo que es migración. En su momento, miles, millones de peruanos también salieron buscando refugio con el tema del fenómeno de Sendero Luminoso y las organizaciones terroristas. Entonces quizás con eso nos hace ver con cierta empatía esto que está ocurriendo, pero tengo la sensación que en los últimos meses, semanas, se ha exacerbado esta sensación de que el venezolano viene a quitarme el trabajo, el venezolano viene a sembrar inseguridad, el venezolano viene a delinquir. Sí, como usted mencionaba antes, uno de los elementos importantes a tener en cuenta es, por un lado, el tema de la crisis que existe en Venezuela, ¿no? Que eso ha hecho que en muy poco tiempo muchos venezolanos, se habla de 4 millones, bueno, las cifras ahí son variables y van aumentando también cada mes, pero se habla de 4 millones, hayan tenido que salir desplazados de su país, ¿no? De ellos, ahora las cifras hablan de unos 850.000 o así, que estarían aproximadamente en el Perú, ¿no? Y como mencionas, efectivamente en esto ha habido como una progresión, ¿no? Que, bueno, a comienzo del 2018 sí se vivía un espacio más o una sensación más de acogida, sí, también de memoria histórica, ¿no? De cuando los peruanos tuvieron que emigrar a Venezuela y de cómo fueron allí acogidos, ¿no? Sin embargo, eso ha ido cambiando ligeramente, un poco, bueno, por noticias también que evidentemente son de actualidad, ¿no? Sin embargo, hay que decir varias cosas, ¿no? Por un lado, que las estadísticas no hablan de que hay un gran porcentaje de población venezolana que está delinquiendo. No veíamos los datos de personas privadas de libertad y hablan de que un 0,05 de la población venezolana, ¿no? De los 850.000, hay 400, en junio había 420 privados de libertad, ¿no? Entonces no hablan de un gran porcentaje. Claro, ¿no? Que sea la mayoría que viene al margen de la ley. Es más una percepción que una realidad. O sea, es verdad que al haber aumentado mucho la población migrante venezolana en el país, evidentemente ha aumentado el número de delitos cometidos por venezolanos, ¿no? Pero el que sea el que eso nos lleve a hacer la generalización de que todos los venezolanos han venido a delinquir, no, es un muy pequeño porcentaje, ¿no? La mayoría de los migrantes vienen, como también mencionaban ustedes, muchos con estudios superiores, habiendo tenido la experiencia de haber trabajado. ¿Eso se ha analizado en el estudio? ¿Cuántos tienen estudios superiores? ¿Cuántos estudios técnicos? ¿Cuántos no tienen estudios? Para más o menos clasificar, porque en nuestro país hace mucha falta profesionales calificados. De repente no en Lima, pero sí a nivel nacional, y podrían redistribuirse y encontrar plazas interesantes de trabajo según la especialidad. Haciendo un programa y un fomento adecuado de lo mismo. Sí, eso se viene trabajando porque es desde que llegó, o desde que aumentó el número de extranjeros venezolanos en nuestro país, lo que se ha visto es eso, que un gran porcentaje viene con titulación superior, ya sea técnica o ya sea universitaria, y además con profesiones que realmente se necesitan en el país para una mejor justicia, ¿no? y
y un mayor desarrollo para la sociedad, ¿no? En ese sentido se van haciendo esfuerzos, o sea, la SUNEDU ha ido haciendo trabajo para fomentar que las personas puedan revalidar su título, ¿no? Para que se simplifique el trámite. Para que se simplifique el trámite y también para vencer algunas dificultades que realmente los venezolanos tienen también vinculadas a su país, por ejemplo, el hecho de que... Por ejemplo, venir con un certificado desde allá, que a veces ni siquiera lo pueden obtener, ¿no? Sí, o porque en un principio tenían que tener el sello de la Haya de tal manera que certifique que eso es válido, ahora ya la SUNEDU quitó ese certificado siempre que las universidades que puedan certificar a través de bases de datos de la universidad que ese título los pidió esa universidad, ¿no? Entonces se han ido promoviendo este tipo de iniciativas, ¿no? Pero bueno, todavía evidentemente son insuficientes y más que bueno, que ha sido en tan corto plazo el que han venido, que evidentemente esto son políticas también a mediano plazo que se pueda ir trabajando junto con la población, ¿no? Claramente, claro, la prioridad de alguien que deja todo atrás es empezar de nuevo teniendo ingresos, buscar trabajo. Y ahí chocan con una realidad que es la peruana que ustedes la describen en el estudio. El Perú es un país de 70% de informalidad. Y entonces llega mano de obra venezolana que puede ser muy calificada y que en muchos casos, infelizmente, por estos trámites que tienen que hacer para validar y demostrar que efectivamente son calificados, han estudiado, terminan, describe el estudio, subempleados, llevando muchos empleos, mal pagados, digamos, en condiciones bien precarias, ¿no? Sí, eso, uno de los puntos que hay que resaltar es que el primer paso, uno de los pasos más importantes para todo el tema de integración es el tema de la documentación. Tener un documento que permita trabajar regularmente en el país, ¿no? En ese sentido, el PTP, que estuvo vigente hasta octubre de 2018, evidentemente tuvo un papel muy importante. También el que se haya respetado por parte del país la posibilidad de solicitar refugio, ¿no? Entonces, y que los solicitantes de refugio puedan acceder a trabajo formal. Sin embargo, también ha habido algunas limitaciones para ese acceso al trabajo formal. Uno, evidentemente, es la configuración, lo que mencionaba, la configuración del mercado de trabajo peruano, que ha posibilitado, por una parte, positivamente, que se incorporen al mercado y que tengan un ingreso, ¿no? Pero por otra parte también en condiciones bastante precarias, ¿no? O sea, hay una moneda o una escopeta de dos cañones. Encuentran el trabajo fácil porque entran a la informalidad. Sí. Y la contraparte es la que viven los peruanos, ¿no? Sin o sea, embargo, mal pagados. Hay un porcentaje importante de aquellos que sí tienen el permiso temporal de trabajo que están trabajando, ¿no? Que han conseguido empleos dentro de la formalidad. Sí. O sea, a nivel, nivel global, evidentemente, de todas las personas que trabajan regularmente son un porcentaje pequeño todavía el que supone la población venezolana, pero sí. En ese sentido también hay algunas limitaciones. Una de ellas es un concepto tributario que está en la norma tributaria, que es el no domiciliado, que es aquellos que no es solo para venezolanos, es para todo extranjero que empieza a residir o empieza a trabajar en el Perú durante un tiempo, que bueno, es determinado por las leyes tributarias, tiene que pagar más impuestos, o sea, se le descuenta más como aporte a la renta, ¿no? Entonces, incluso una persona que acabe de llegar hace poco y que tenga trabajo formal, se le puede descontar hasta casi el 50% de su sueldo, ¿no? Y eso, pensando en este tipo de población que reciben el sueldo mínimo y que además una de sus prioridades evidentemente también es mandar dinero a Venezuela, eso también supone limitaciones, ¿no? Pero sí también hay experiencias de éxito de profesionales que también ya se empiezan a incorporar y que evidentemente eso sería lo ideal para que sea para el gran porcentaje, Isabel, ¿no? ¿es real esta percepción? Porque quiero hablar así, es una percepción, no se está demostrado, es real. La cantidad de venezolanos que han llegado suponen una competencia para el peruano, que el venezolano viene a quitarme mi puesto de trabajo, que entonces como hay tanta sobreoferta de mano de obra, de personal técnico calificado, entonces las remuneraciones bajan, porque hay tanto venezolano, entonces que ya pues el que necesita meseras, el que necesita una cajera, el que necesita un administrador, lo contrata por debajo de los sueldos que normalmente se pagaban. ¿Es real? O sea, en ese sentido hay varios elementos, ¿no? Uno es que es verdad, el que haya llegado 800.000 personas a un país y fundamentalmente además en Lima durante un periodo de tiempo supone que durante un periodo de tiempo hay un proceso de transición hasta que
se van haciendo esos programas, o las personas viajan a provincia porque tienen otro tipo de oportunidades, ¿no? Entonces, hay un periodo de tiempo que es verdad, y el mercado laboral tiene que ir ajustándose, ¿no? Yo eso sí creo que es cierto. Pero también hay que pensar que, por ejemplo, en muchos casos se le echa la culpa al venezolano de que le están contratando por... del aprovechamiento de un mal empresario peruano, en realidad. Claro, bueno, peruano, venezolano o de otra nacionalidad, pero ahí hay que poner bien el foco. O sea, lo importante es que se fortalezca la supervisión que se hace al mercado laboral, y en ese sentido la migración muchas veces es una oportunidad del país de automirarse para ver las limitaciones que tiene, ¿no?, en el mercado de trabajo, en el sistema educativo, en el sistema de salud, y de tal manera que pueda mejorar no solo para los venezolanos, sino para toda la sociedad, ¿no? Tenemos ahí unas gráficas, a ver si nos puedes ir comentando sobre números lo que el estudio ha ido arrojando. Sí, uno de los elementos que analizábamos dentro de la integración, que bueno, se ha definido en diferentes dimensiones, uno de los temas es el acceso a la salud, ¿no? En el acceso a la salud se ven dos cosas. Uno es que el gran porcentaje de población venezolana no accede a ningún seguro de salud. Por una parte, a esa salud no acceden porque solo acceden los que tienen un trabajo formal, ¿no? Y segundo es que en el SIS, y aquí vemos los datos, ¿no? O sea, o sea, lo que aquí se muestra es el número de personas que se han afiliado al seguro cada año, ¿no? Y vemos que la población venezolana en el 2018 se afiliaron algo más de 16.000. O sea, es interesante porque al 2014, si ustedes pueden ver la cifra ahí, al 2014, o sea, 4 años atrás, 18. Eran solo 18. Sí, se afiliaron 18 nuevos venezolanos, ¿no? Y en el 2018 se han afiliado 16.600. Claro. El asunto es que en eso, es verdad, el número evidentemente ha crecido, pero frente a los 700.000 que llegaron en el 2018, solo se han afiliado 17.000. Poquito más del 2%. Claro, y además hay que tener en cuenta que aquí las mujeres embarazadas y los niños menores de 5 años, sea su condición, o sea, estén de manera regular o de manera regular, tienen acceso directo a la atención de salud, al SIS, ¿no? Al Seguro Integral de Salud. Entonces, realmente esa imagen también de que todos los venezolanos se están afiliando al seguro de salud y que tienen acceso... Nos están quitando citas, nos están quitando atención médica, o sea, evidentemente, como pasa en el mercado de trabajo, en un sistema de salud ya con muchas dificultades, la incorporación de una población de 16.000 personas evidentemente tiene efectos, pero no es que todos los venezolanos estén accediendo al sistema de salud, y evidentemente hay que ir mejorando el seguro integral de salud, ¿no? Yo había empezado presentando esta conversación que estamos teniendo con la distribución de los ciudadanos venezolanos en Lima. Sí, este es interesante porque uno de los aspectos que analizamos en el estudio es el tema de vivienda, y es interesante porque nos muestra que si bien es verdad que existe concentración en Lima Centro, Sur, Este y Norte, sin embargo vemos que están distribuidos entre los 4 conos o las cuatro zonas, ¿no? En la periferia más, ¿no? que en Lima. Sí, bueno, en Lima Centro, o sea, lo que es interesante es que no ha habido una concentración solo en un espacio, ¿no? Es verdad que Lima Norte, y como se ven ahora también los datos, es donde más personas hay, y habría que ver también en qué distritos de Lima Norte, porque probablemente en algunos distritos haya más que en otros, pero sin embargo lo que esto o sea, yo creo que esto es como una data positiva en el sentido que están que se están distribuyendo por Lima, ¿no? Y eso también... No formando guetos en un solo lugar. Y eso, como bien mencionas, o sea, el análisis que se puede hacer es eso, que no es que están armando guetos. Si bien es verdad, vamos a decir que hay barrios que cada vez tienen más sabor venezolano, sin embargo no se están formando guetos, y eso, en el tema de integración, nosotros lo valoramos como muy positivo, ¿no? Claro. El tema del acceso a la educación es otro tema preocupante, porque, claro, ¿qué cantidad de estos 700.000 venezolanos, más de 700.000 que han llegado, son niños en edad escolar? Bueno, niños, adolescentes y los jóvenes también en edad de estudiar todavía, ¿no? Sí. Ahí lo que se veía en los datos que nos facilitaron el Ministerio de Educación en abril de este año es que en Lima, que es donde más población venezolana
tenemos, en primaria había 250, o sea, un poco más de 200.000 niños matriculados en primaria, en colegios públicos y en privados, y en secundaria unos 5.000, ¿no? Sin embargo, de estos datos es importante que del porcentaje de extranjeros matriculados en Lima, en estas dos, ¿no?, en primaria y en secundaria, no suponen el porcentaje, ¿no? Por ejemplo, en primaria eran casi el 50%, y en secundaria el 37%, casi el 40%, ¿no? Que entonces, bueno, eso también es de destacar, ¿no? Claro. Pero sí es cierto que el Ministerio de Educación ha empezado como una campaña importante para promover el tema de la matrícula de los niños, ¿no? Porque eso evidentemente sí es un derecho. ¿Se está dando alguna facilidad? Porque también enfrentarían el mismo problema, el tema de certificados, de ver a qué grado van, etcétera, sí, etcétera. eso ya está, o sea, está ya más establecido porque hay un examen para establecer el grado, que bueno, también tiene algunas dificultades, pero se está promoviendo ese tema, y el asunto también es un poco como, claro, el recibir un número alto de niños también supone que tiene que haber un periodo de transición para que el número de plazas que existen pueda asumir a esos niños que en verdad no estaban para nada, no estaban en las proyecciones, pues no estaba en la proyección, ¿no? claro. Entonces, en ese sentido es que ha empezado a trabajar a partir desde este año el Ministerio de Educación, ¿no?, para promover un poco que ese gap que pueda haber entre la oferta y la demanda vaya descendiendo, ¿no? Sobre todo en determinadas zonas donde, bueno, se ha detectado que hay más niños, que hay más, ¿no? Y porque nosotros lo que veíamos es que hay diferentes tipos de dificultades para matricular a los niños. Uno es el tema de los niños que llegan cuando ya se ha avanzado, por ejemplo, los que llegaron en la mitad de año. Claro, al final, que esos niños no se pueden matricular, ¿no? Otro tema es el tema también de la documentación y cómo ese proceso se hace, y por otro lado también el desconocimiento que tienen muchas veces las personas venezolanas que llegan con sus niños de cuál es el procedimiento que tienen que seguir, ¿no? Entonces, en ese sentido es importante que el Ministerio vaya, bueno, pues asumiendo, bueno, el Ministerio y también las organizaciones sociales, los colegios puedan ir asumiendo ese reto, ¿no? Qué abrumador. Mientras explicabas todo esto, yo pensaba en una familia que llega dejándolo todo y empezar todo de cero, desde el tema de que mi hijo va a perder el año escolar porque llegó muy avanzado, no conozco, no tengo trabajo, no conozco las leyes, hacer todo el papeleo si es que no lo tienen, que es un drama enorme, digamos. Las instancias correspondientes están respondiendo a la altura de esto que es una crisis humanitaria. Bueno, lo que nosotros hemos visto es que a nivel de país y a nivel de instancias públicas hay algunas como que probablemente a las que les ha tocado primero recibir, han promovido, o sea, han intentado en la medida de las posibilidades dar respuesta a las dificultades que se han enfrentado, ¿no? Por ejemplo, migraciones. Creo que, bueno, en estos 2 últimos años ha tomado un montón de medidas para poder atender más fácil, ¿no? Hay otros ministerios también, como decía el Ministerio de Educación, que están tomando cartas en el asunto. El Ministerio de Trabajo también promovió una investigación al respecto, también con la universidad, con el Instituto de Ética y Desarrollo. O sea, yo sí creo que se ha ido asumiendo retos. También es cierto que es importante, sobre todo, el que el Estado también asuma el hecho de no promover y de prevenir esta relación que se está dando entre población venezolana y delincuencia. Creo que en eso el Estado tiene un papel. Los medios también tenemos que hacer nuestra parte. Eso sin duda, absolutamente. Siempre hay que hacer la tingencia de que cuando reportamos casos de criminalidad que involucra a venezolanos, no representan al grueso. Sí. No representan al grueso. Y como mencionaba también usted, es importante el partir del drama que supone para las personas. O sea, y una de las cosas que se ve en las entrevistas es y que siempre lo intento mencionar en las diferentes entrevistas, es que las personas venezolanas no tenían en su mente para nada tener que emigrar a su país. Y eso supone como no dejar todo atrás, todo lo que... O sea, hay personas que no sé, una persona de 50 años que ha tenido que dejar todo, una empresa, su casa, todo lo que ha construido durante toda su vida, venir acá y empezar de cero. Claro, que además fue ya la última alternativa, ¿no? De repente, después de haberlo perdido todo ya allá, ¿no? Sí, porque hay muchas personas que dicen, yo me quedé hasta que se licuó que sus ahorros, sus fortunas, todo se le fue y ya no queda más que salir.
Sí, y eso, por ejemplo, también se ve en el sentido que las personas que han ido llegando cada vez han ido llegando como en peores situaciones, ¿no? Los primeros venían en avión, luego ya venían en bus, luego ya vimos cómo venían caminando. Y bueno, las imágenes que todos hemos visto. Un último cuadro para que no se nos quede. Habíamos estado hablando del nivel de estudios, títulos con los que llegaban los migrantes venezolanos. Sí, o sea, el gráfico o sea, habla por sí mismo, ¿no? En el sentido del gran porcentaje que ha venido con superior universitaria y con técnica, ¿no? Es cierto que esto es una oportunidad, ¿no? De cómo unas capacidades que tiene la población puede ser puesta al servicio de la población de la sociedad en la que viven, ¿no? Entonces, ¿cómo son las experiencias en otros países? Porque Juan Carlos mencionaba, de repente no tanto en Lima, pero en el interior del país o en las ciudades más desarrolladas, en la costa, en la sierra, en la selva, donde se necesita personal calificado y que no lo hay. ¿Cómo, hay programas que se diseñan para poder promover que puedan viajar a otros países, una bolsa de trabajo donde se diseñada especialmente para estos temas? O sea, creo que es importante todo el tema de promover la información, ¿no? Porque las personas, evidentemente, si tú tienes la posibilidad de trabajar en Arequipa como profesional, ¿no? Entonces, creo que es importante las dos cosas. Una, promover la revalidación o la validación de las competencias que las personas tienen, porque sobre todo en formación técnica no solamente existe la reválida de títulos o el reconocimiento del título, sino el que tú puedas comprobar que tienes unas competencias. Entonces vamos a decir como que el Estado te dice, bueno, ya tú tienes estas competencias, ¿no? Entonces creo que el tema de que se conozcan dónde existe la necesidad de profesionales es básico. Y por otro lado también, como mencionaba, el tema de un poco la prevención de todo el tema de xenofobia o de actividades discriminatorias, ¿no? Porque también hemos visto, bueno, en los últimos meses como en Huancayo hubo problemas con ese tema, en Cuzco hubo problemas con ese tema. Claro, promovido por las propias autoridades incluso, ¿no? Actividades segregatorias desde la propia autoridad. Entonces, en ese sentido, evidentemente uno no va a querer ir a una zona donde no es acogido, ¿no? Entonces creo que ese tema también es fundamental, ¿no? Y poder también establecer algunos programas para que personas vayan, que se conozcan, ¿no? Y que a lo mejor den cierta facilidad también, ¿no? Con información sobre el colegio donde pueden ir tus niños, donde, ¿no? de la zona donde se puede residir. O sea, porque uno, evidentemente, si no conoce, es mucho más difícil, ¿no? Enhorabuena por estudios como estos que ponen en cifras y concretizan una realidad que a veces solamente la recibimos a modo de generación de percepciones, y en época de redes sociales donde es tan fácil viralizar información que no es verdadera, la verdad es que eso nos suma. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. 2:56. Vamos a hacer una pausa, pero no se mueva, porque al volver, luego de 15